Pues, buenas tardes y en primer lugar disculpad porque está siendo un evento con, bueno, pues con muchas dificultades técnicas, tanto para el presentador como para el presidente del colegio, José Luis, y para mí, que tratábamos de presentarle. Entonces, por favor, disculpadnos, ya sabéis que la tecnología es fantástica, pero algunas veces nos juega muy malas pasadas. En segundo lugar, muchas gracias por participar en esta reunión que, bueno, puede parecer extraña en un colegio de médicos, pero yo voy a empezar diciendo que a estas alturas del siglo XXI, pues todos tenemos claro que la prensa es el cuarto poder, no es ninguna cosa extraordinaria, porque este término ya se utilizó en el siglo XIX, en el que se empezó a valorar el valor de la prensa. En el Parlamento británico ya nombraron a los periodistas que estaban en una de las zonas como el cuarto poder. Sin embargo, a los médicos, pues, y lo digo desde mi experiencia, mis jefes, ¿no?, mis maestros, siempre les oí hablar con mucho, iba a decir respeto, pero más que respeto, con mucho miedo de la prensa, hasta el punto de negarse a hablar con ellos. Bueno, nuevos tiempos, nuevas situaciones, desde luego no enfrentarse a un poder evidente y enfrentarse a sus preguntas, vamos a decir, enfrentarse a su valoración y enfrentarse a lo que ellos pueden transmitir de nuestra profesión, pues no creo que sea ni valiente ni siquiera útil en estos tiempos. Por eso hemos invitado a Vidal Arranz. Vidal Arranz es un periodista que estudió en Valladolid, es de Valladolid. Tuvimos la suerte de compartir aula. Puedo decir que era probablemente el alumno más brillante de la clase de letras. Es muy generoso por tu parte eso. Estudió en Madrid y posteriormente ha desarrollado su carrera profesional en Valladolid, dirigiendo El Mundo. Ahora mismo forma parte del equipo del Norte de Castilla. Bueno, le tengo un cariño personal evidente, pero no solo como persona, sino también un respeto profesional muy importante. Y a lo que vamos, que es a que él nos ayude a conocer mejor la relación que podemos tener con la empresa y, bueno, como dice el titular, ¿no?, y no morir en el intento. Muchas gracias, Vidal. Discúlpanos también por los problemas técnicos y adelante. Nada, insisto en reiterar en directo, porque antes quería estar hablando y no, mis disculpas porque la responsabilidad principal de esta demora es mía. Y agradecer al Colegio de Médicos, por supuesto, y a Gloria la invitación a dar esta charla y a todos los que están ahí al otro lado su interés por este asunto. Dado que hemos perdido un tiempo precioso y yo no quiero causarles más perjuicio, vamos a intentar ir un poco al grano y tratar los temas con un poquito más de ligereza. Pero sí que me gustaría hacer dos comentarios iniciales. Uno primero es que les agradecería a los asistentes si al término de la reunión, cuando les apetezca, hoy, mañana o pasado, quieren enviarme a mi correo electrónico personal, vidal.arranz@telefonica.net, vidal.arranz, nombre.apellido, @telefonica.net, sus comentarios o sus sugerencias, porque como esto es una experiencia nueva para mí, me parece que el feedback, el retorno de información puede ser interesante para intentar mejorar y ajustar más el contenido a lo que pudiera ser, pues, otro posible curso más adelante, ¿no? Dicho esto, metámonos un poco en harina y me gustaría hacerlo contándoles una anécdota personal, una de esas muchas, ¿no?, que uno salpica en la vida profesional de uno, que la mía ya es larga, ¿no? Y es una conversación que tuve con un compañero de redacción del periódico El Mundo hace muchos años, en la que el compañero me contaba, desesperado, esta es un poco la otra cara de la historia que contaba Gloria, que no sabía qué hacer con el tema que tenía que escribir. Me decía, es que mi fuente informativa se ha explicado fatal, no entendía nada, no sé qué es lo importante, qué es lo secundario, no entiendo nada, no sé qué voy a hacer con esta información, ¿no? El hombre estaba francamente nervioso porque
parece ser que se había enfrentado a un interlocutor especialmente torpe a la hora de explicar lo que quería transmitir y tuvo que salir del paso como pudo. La verdad es que no recuerdo cómo fue el resultado final, aunque imagino que no sería demasiado bueno, pero había un hueco que llenar y tuvo que llenarlo como pudiera. Imagino que tiraría de oficio para cometer los menores errores o inexactitudes posibles. Pero esto nos da un poco una pista o varias claves, ¿no? La pista principal es que efectivamente comunicar bien es una pieza importante en el proceso de información y de comunicación. Y a eso nos dedicaremos una parte de esta tarde, de este taller seminario. Pero antes que nada querría aprovechar también esta anécdota para hacerles una breve semblanza de los distintos tipos de periodistas con los que se pueden enfrentar, porque realmente es un gremio en el que, por supuesto, cada uno somos hijos de su padre y de su madre, pero bueno, hay unos grandes grupos en los que podemos agrupar, digamos, a los profesionales de la información. Mi amigo, mi compañero, de algún modo, generalizando mucho, podría ser incluido en el primero de los grupos, el del periodista intermediario, ¿no? Es un profesional que se considera a sí mismo una especie de acarreador de información, es decir, alguien que es un poco como por decirlo de una forma gráfica, como un repartidor de telepizza, ¿no? Le dan la información y él la lleva, la distribuye, la cuenta y la convierte en noticia, ¿no? Pero da por sentado que la información se le tiene que dar ya precocinada, por decirlo de alguna manera, y bien elaborada y bien servida, ¿no? Este es una modalidad de periodista. Este tipo de periodista tiene algunas ventajas para los que están al otro lado de la comunicación, es decir, para las personas que, como pudiera ser el caso de quienes participan en este seminario, pues tienen que contar o que informar de las actividades que hacen. Bueno, la ventaja es que es un profesional que desde luego no tiene mala intención, voluntad de engaño, y es un periodista en general crédulo, es decir, que dará por buena la información que ustedes les faciliten sin someterla a un escrutinio crítico, digamos, excesivo. Y por consiguiente, bueno, pues es un profesional indicado para dar cauce a la información que ustedes quieran transmitir. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de profesional? Que nos devuelve estrictamente lo que le damos, no lo mejora. Es decir, si le hemos expuesto deficientemente el contenido que queríamos transmitir, va a tener dificultades para suplir las carencias de nuestra exposición, con lo cual puede ser especialmente problemático, ¿no? ¿Cómo actuar con este tipo de profesional? Pues bueno, siendo especialmente claro en la exposición y especialmente claro en el subrayado de la jerarquía, de la importancia de las cosas, ¿no? Para, bueno, si pretendemos que se refleje exactamente lo que queremos transmitir. Hay un segundo tipo de periodista que estaría en las antípodas de este y que hoy últimamente, en estos últimos años, ha empezado a proliferar, que es el periodista activista. Este es un periodista que se percibe como apóstol de una serie de causas relacionadas con la justicia, con su visión de la justicia, ¿no? Y al mismo tiempo interpreta su labor profesional como una forma de intervenir en la realidad. Los más conscientes asumen, digamos, incluso un cierto contenido político a su labor, pero otros a lo mejor no llegan a tanto, pero se consideran como agentes de transformación de la realidad y creen que su trabajo debe servir a esa transformación en aras de un bien común o de un mejoramiento social. Con el periodista activista, si su causa es la misma que la tuya, todo va de perlas, porque el entendimiento es sencillo, es claro, los sobreentendidos se comparten y la comunicación puede ser fluida. El inconveniente con el periodista activista es que no estés en su mismo bando, que no participes de su misma militancia, de su mismo apostolado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la relación puede ser complicada. Puede ser complicada porque el periodista activista tiene una cierta tendencia a estrujar la información hasta que la realidad confirma las ideas previas que tenía sobre ella, ¿no? El periodista activista, por definición,
es bastante susceptible a dejarse llevar por sus prejuicios y esto pues, puede ser problemático en el desempeño, digamos, profesional y en el trato con sus fuentes informativas y puede ser problemático para ustedes y si se encuentran con un profesional de este tipo en una situación conflictiva, ¿no? Un ejemplo de esto que luego, bueno, lo había preparado, pero dada la demora no sé si nos va a dar tiempo a entrar en este detalle, es el tratamiento informativo que se ha dado al Hospital Isabel Zendal de Madrid. Yo creo que es un ejemplo que puede ilustrarnos un poco sobre cómo funciona esta forma de hacer periodismo que últimamente se está extendiendo demasiado en España, ¿no? Frente a este tipo de periodista, ¿cómo actuar? Bueno, pues el primer consejo en este, como en otros casos, digamos, que puedan ser conflictivos, es armarse de paciencia. Esto puede parecer un consejo un poco frívolo, pero no lo es en absoluto. Es decir, cuando tienes enfrente a una persona con la que el entendimiento puede ser complicado, lo primero es ser paciente, esforzarse en explicar y en argumentar lo mejor posible tus posiciones. Por supuesto, nunca crisparse, ni mostrarse violento, ni agresivo, porque esto tiene un efecto de refuerzo frente a este tipo de profesionales. Y bueno, en algún momento, si la situación, bueno, pues llega a ser grave, porque la mala interpretación que se ha dado a una determinada información pues puede haber sido excesiva, conflictiva o haber generado conflictos, pues se le puede trasladar la crítica de que no ha sido justo. Yo creo que la estrategia adecuada con este tipo de periodistas es atacarles por aquí, es decir, argumentar si ha sido el caso, por supuesto, no si no es el caso, pero si ha sido el caso, argumentar que no ha sido justo en su trabajo profesional porque el periodista activista es muy sensible al argumento de la justicia. Él se percibe como una persona justa y por consiguiente recriminarle que no lo ha sido en su trato con nosotros y argumentarlo y explicarlo, pues puede ser un camino para alcanzar un cierto grado de entendimiento con este tipo de profesionales que, por otro lado, suelen ser muy concienzudos y muy minuciosos. En ningún caso yo recomendaría la confrontación frontal, pero bueno, la experiencia a veces puede ser complicada y pueden generarse tensiones fuertes y que ahí cada cual tiene que discernir conforme a su criterio y a su buen entendimiento de la situación, ¿no? Pero en principio la confrontación, la crispación es muy mal camino para la relación con un profesional de la información. Finalmente, la tercera categoría profesional sería aquella en la que espero y confío que estemos la mayoría de los profesionales, ¿no? La del periodista intérprete, ¿no? El periodista intérprete es alguien que ocupa una posición, digamos, intermedia entre los dos extremos que hemos visto, ¿no? Por un lado, ser intérprete es bastante más que ser intermediario, pero también es bastante menos que ser un activista informativo. El intérprete busca la información, la analiza, la valora, pero la suya es una valoración descriptiva, no es una valoración que emita juicios categóricos o que pretenda establecer sentencias, simplemente es una valoración, cuando recurre a la valoración es una valoración explicativa, ¿no? Es lo que debería ser un periodista, a mi modo de ver. El periodismo debería ser exactamente eso, ¿no? Una labor de intermediación social, pero en la que el intermediario realiza una labor de interpretación para facilitar la comprensión de la realidad por parte de sus lectores o de sus espectadores, dependiendo del medio de comunicación de que se trate. En el trato que puedan tener ustedes con este tipo de periodistas, bueno, pues la ventaja, lógicamente, es que suelen ser periodistas que se preocupan por el rigor y por la precisión. El inconveniente es que también son periodistas que no se conforman fácilmente con las versiones oficiales y con las versiones que se dan en primera instancia y buscan su propio enfoque de los hechos porque buscan también una cierta originalidad en la mirada sobre la realidad y eso pues en un momento dado puede generar algún tipo de distorsión o de desencuentro, ¿no? En general yo diría que con este tipo de periodistas, o sea, con la mayoría de los periodistas lo que funciona es la naturalidad, ¿no? Estamos hablando de personas
que suelen respetar los off the records y a los que sí se les indica con precisión que algo de lo que se les está diciendo es confidencial o privado, o que se lo dicen pero no con ánimo de que se publique, lo normal es que todo eso sea respetado. Y si no se respeta, pues desde luego están ustedes legitimados para criticarlo, censurarle al periodista y reprochárselo, porque esa es una falta de una cierta importancia, ¿no? Pero en cualquier caso, es muy importante que con este tipo de periodistas con el que es bueno o se puede lograr llegar a mantener una cierta relación de confianza, en esa relación de confianza no olviden ustedes nunca marcar el terreno de lo confidencial y de lo publicable, porque un periodista, por definición, salvo que ustedes le indiquen lo contrario, va a entender que todo y lo que ustedes pongan encima de la mesa es susceptible de ser publicado. Por tanto, si algo de lo que ustedes comentan en un momento dado puede ser información sensible o que se cuenta a modo de ejemplo, de ilustración, pero no con intención de que pueda ser públicamente difundido, pues conviene que ustedes lo precisen con la mayor claridad. Y si no en el mismo momento, sí a lo largo de la conversación. Incluso en una llamada posterior, si les entra la duda en un momento dado, llamar al periodista y decir, oye, esto que te dije, por favor, no es para que lo publiques. Insisto en la idea fundamental. Un periodista entiende siempre y por principio que todo lo que se le dice puede ser publicado, salvo que se indique expresamente lo contrario. Es verdad que luego en el buen juicio de los profesionales está, y muchos lo tienen, está el ser capaces de realizar un cierto discernimiento propio y entender que algunas cosas que la persona con la que has hablado te ha dicho, pues pueden ser perjudiciales para ella misma de una forma un poco gratuita y que no tiene sentido hacer ese daño porque no estamos hablando de un acusado de corrupción, de un truán, sino de una persona común y corriente, un profesional o un testigo o lo que sea, ¿no? Entonces, es verdad que en el buen juicio de cada uno de nosotros pues está el ser conscientes de eso y el procurar excluir información que pueda generar un daño gratuito a quien te ha hablado contigo, te ha informado. Y cuando digo daño gratuito, es decir, un daño del que no se deriva ningún conocimiento social relevante ni ninguna información valiosa para la colectividad. Pero como este buen juicio no se puede presuponer, porque hay quienes creo que lo tenemos y otros pues a lo mejor no lo tienen tanto, pues conviene moverse con precaución y advertir y establecer los límites de lo que puede ser una información que se facilita en una situación de confianza y lo que es materia susceptible de publicarse. Como resumen general, en el trato con los periodistas, y estamos en esta primera fase, estamos abordando un poco una dimensión un poco más personal, si se quiere. Lo ideal es siempre nunca perder la calma. La afabilidad y la paciencia son cualidades muy valoradas y muy útiles en esto como en otros muchos aspectos de la vida. Y bueno, me gustaría mencionar el ejemplo de Fernando Simón, el responsable de emergencias de nuestro país, que es un hombre al que sin duda se le pueden criticar y reprochar errores importantes en materia de gestión, pero que es absolutamente impecable en el terreno de las formas, en la corrección, la calma, la cordialidad y la afabilidad con la que se mueve en su trato con los periodistas. Y bueno, pues el ejemplo y la historia de Fernando Simón lo que nos cuenta es que a veces esto segundo, el hacer bien correctamente las cosas en el terreno de las formas, puede mitigar el desgaste, incluso la crítica, en el otro terreno, en el terreno de los hechos, como hemos visto con Fernando Simón, que ha sido defendido de forma casi entusiasta por una parte de la sociedad española
Y yo, el único argumento que se me ocurre para justificar o para entender esa defensa un poco apasionada que se ha hecho de la figura de Fernando Simón son estas cualidades suyas personales, indiscutibles por otra parte, que son cualidades que en general las personas valoramos mucho. Es decir, la lección un poco sería decir que a veces el buen trato, la afabilidad, la cordialidad, las buenas formas pesan más que la buena gestión, que los hechos y que los resultados, ¿no? Esto no debería ser así, no se lo digo porque no se lo cuento porque me parezca que sea una buena cuestión, simplemente se lo cuento porque me parece que es así, esto es una realidad psicológica y social de cómo nos relacionamos los seres humanos y de la importancia que damos las personas, o al menos una parte importante de las personas, a ese mundo que podríamos denominar el mundo de las formas, ¿no? El mundo de la buena educación y del buen trato, ¿no? En general, el buen trato, aunque no sea infalible y aunque no garantice resultados en el 100% de los casos, es una herramienta extraordinaria y puede amansar a las fieras, por decirlo de una forma gráfica que yo creo que no requiere más explicación. Hay un segundo bloque de mi intervención que, como verán, no se ajusta exactamente al guión inicial o al esbozo inicial que se facilitó, pero bueno, el contenido que vamos a tratar va a recoger aquello y alguna cosa más. Hay un segundo bloque en el que intentaré desarrollar un poco la idea inicial de todo esto, que es la idea de que todo parte de explicarse bien y de comunicar correctamente, ¿no? El desarrollo de esto, la explicación concreta y más y pormenorizada de este planteamiento de cómo explicarse bien, pues la verdad es que daría no ya para un seminario entero sobre ello, sino para varios, incluso para una asignatura completa universitaria. En fin, es un mundo, ¿no? Y la casuística y las circunstancias pues dependen mucho de cada caso y de problemas concretos que cada uno de ustedes pueda tener. Yo me limitaré a darles unas ideas generales, probablemente de primera vista les parezcan muy sencillas, pero yo creo que por mi experiencia a veces lo sencillo no es justo lo que se nos olvida y es justo en lo que fallamos porque nos parece demasiado evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues les proporcionaré una serie de claves, me parece que son 8 al final, que quizá puedan ayudarles a acometer con mayor éxito esa tarea de una buena comunicación, ¿no? En principio, estas recomendaciones están pensadas fundamentalmente para el caso en el que ustedes son los que toman la iniciativa de comunicar, pero, como entenderán, vale también, aunque cambie un poco la situación, para cualquier contexto en el que ustedes tengan que decir algo, ¿no? O quieran decir algo. El primer principio, la primera clave o el primer punto, bueno, antes de seguir, confirmar que todo está bien y todo el mundo está por ahí, ¿verdad? Porque como no oigo nada, esta es una sensación un poco extraña, ¿no? De comunicarse un poco como con una cierta sensación de vacío, de no percibir el eco al otro lado, ¿no? Pero le decía que dentro de esa estrategia general de comunicación, empecemos por el primer punto, y ese primer punto lo podríamos resumir del siguiente modo. Lo primero, saber qué queremos contar. Es decir, la primera cuestión es no improvisar. Pensar con antelación unos minutos, tampoco les estoy diciendo que dediquen 2 horas a esto, unos minutos a pensar qué es lo que quieren decir exactamente y cómo piensan que puede ser el mejor modo de decirlo. Doy por sentado que todos los que me están escuchando son profesionales preparados, conformados, y que cuando se ven enfrentados a esta tesitura de tener que enfrentarse con un periodista para contarle algo de lo que han hecho, de lo que opinan o de lo que sea, por supuesto, se sienten muy seguros porque dominan el tema del que van a hablar.
pero les invito a que no se dejen llevar por esa sensación de falsa seguridad, porque es una sensación que puede ser perjudicial y que puede llevarles a error. A veces el saber demasiado puede ser un problema para comunicar bien, porque puede contribuir a enredarnos y a que no sepamos explicar correctamente lo que queremos decir. Por consiguiente, lo primero es dedicar unos minutos para pararse a pensar seriamente qué es exactamente lo que queremos decir, ¿no? Que parece una cuestión fácil, pero a veces no es tan fácil. Lo segundo es, el segundo principio sería jerarquizar lo importante y lo accesorio. De nuevo nos movemos en un terreno que parece muy evidente, pero insisto en que a veces las evidencias en la práctica no lo son tanto. ¿Cómo jerarquizar lo importante y lo accesorio? Pues yo les recomendaría una especie de juego mental en el que se imaginen de algún modo que su intervención es un árbol, ¿no? Entonces, un árbol tiene un tronco, que es una parte central, que es lo fundamental que ustedes quieren transmitir. Un árbol tiene también unas ramas frondosas de las que cuelgan otras ramas, ¿no? Esas ramas frondosas son las ideas complementarias que ayudan a apuntalar la idea principal. Luego, es verdad que de cada una de esas ramas frondosas cuelgan otras muchas ramitas, ramichuelas, ¿no? Algunas pueden ser interesantes, otras pueden ser accesorias, pero ahí ya nos movemos en el terreno del exceso de la información, ¿no? Y luego, por supuesto, en el mundo de los árboles, a poco que ustedes tengan experiencia campestre, no les extrañará que haya árboles que se entrecrucen unos con otros o que determinadas vegetaciones invadan el árbol, ¿no? Eso sería un poco la metáfora de las ideas distorsionadoras, de las ideas que introducen elementos de confusión en nuestro discurso o en nuestra argumentación. Por consiguiente, piensen en su árbol y piensen en un árbol lo más ordenadito posible, es decir, donde haya un tronco principal de lo que se quiere decir claro y caudaloso y una serie de elementos secundarios que ayuden a desarrollar y a explicar las distintas ideas que guardan relación con ese planteamiento principal o que lo complementan o que explican los orígenes de algo, el desarrollo de algo, etcétera. La tercera clave para una buena comunicación es podar lo que puede distraer o emborronar. La claridad es lo principal y la claridad exige renuncias. Este es un principio fundamental de toda buena comunicación. No se puede comunicar bien cuando uno pretende contarlo todo. Contarlo todo, al final, es no contar nada. De igual modo que convertir todo en un derecho es devaluar el concepto mismo de derechos. La comunicación exige una cierta capacidad de selección, de discernimiento y de jerarquización. Esto es algo que, de nuevo, parece una idea sencilla, pero que luego aplicar en la práctica es complicado. Para ustedes en concreto puede ser especialmente difícil porque les sobra información de la materia de la que les corresponde informar. Son profesionales muy cualificados, muy formados y les sobra conocimiento, les sobran datos, les sobran referencias. Ustedes nadan en un mar de abundancia de información en los asuntos o las materias en las que se supone que van a ser reclamados para informar o para dar su opinión o contar lo que sea, ¿no? Ese exceso de información es un gran peligro porque en el exceso de información se agazapa el error y se agazapan los malos entendidos y se agazapa también el emborronamiento de las ideas. Contar demasiadas cosas es al final no contar ninguna. Bien. Habría un cuarto principio fundamental que es pensar, antes de dar por zanjado el tema, pensar si falta algo importante. Esto puede parecer una contradicción con respecto a lo anterior, ¿no? Alguien puede pensar, bueno, pero no... O sea, por un lado nos dice este hombre que hay que podar y por otro lado que hay que añadir. Bueno, es que la cuestión que yo quiero transmitir aquí no es que una buena comunicación sea una comunicación huesuda, ¿no? Una comunicación
esquelética, una comunicación raquítica, reducida a lo estrictamente fundamental. No. Una buena comunicación tiene que ser una comunicación fibrosa, que tenga sus huesos, sus músculos, su sangre, sus arterias, o sea, que tenga de todo, ¿no? Por supuesto. Pero sobre todo una buena comunicación tiene que ser una comunicación en la que no falte nada fundamental. Porque el objetivo no es el objetivo de la buena comunicación no es un mensaje escueto, no es un mensaje breve per se. El objetivo ha de ser siempre la justa medida, encontrar el punto justo de comunicación que nos da lo suficiente sin caer en el exceso y sin caer en el defecto. La escasez de información, además, genera en los periodistas una sensación de insatisfacción y de decepción porque les da muy poco margen de maniobra para valorar o para realizar su trabajo y además devalúa el interés de los periodistas por las asociaciones, las instituciones o las personas que son tan cicateros a la hora de expresarse, ¿no? No suelen ser bien valorados aquellos que escatiman tanto en la información que facilitan. Habría un quinto punto que sería el realizar un esfuerzo, sobre todo si abordamos un tema potencialmente que pueda tener alguna complicación, por detectar las zonas de riesgo, ¿no? El hecho de hacer este ejercicio de pensar con antelación lo que queremos contar y cómo queremos hacerlo, nos puede permitir detectar posibles zonas pantanosas, es decir, posibles aspectos o de la información que sean susceptibles de generar confusiones y malentendidos. Les pondré un ejemplo muy claro que además ha sido real y ha sucedido en nuestro país y está relacionado con todo el movimiento informativo en relación con la COVID. Y es la cuestión de la rápida elaboración de las vacunas, ¿no? Es decir, ha habido un entusiasmo por parte de las administraciones en explicar la buena noticia que era que tengamos vacunas contra la pandemia en un tiempo récord, ¿no? Y aunque todo el mundo ha hecho énfasis simultáneamente en la idea de que el hecho de que las vacunas las hubiéramos obtenido en un tiempo récord no implicaba ningún riesgo, lo cierto es que probablemente no se ha explicado suficientemente bien por qué esas dos ideas son coherentes, es decir, por qué es posible tener vacunas en un tiempo récord y por qué eso no implica necesariamente un riesgo o un perjuicio para la salud. Es decir, quizá no se ha explicado suficientemente, por ejemplo, en la importancia que tienen los trabajos previos de secuenciación del ADN que han facilitado el identificar los elementos clave del virus y facilitar el proceso de elaboración de la vacuna. O quizá no se han explicado con suficiente claridad que parte de la aceleración del proceso también tiene que ver con la lógica competencia que se ha establecido entre los laboratorios y también con la situación de emergencia en la que estamos, que ha llevado a realizar el trabajo con mayor celeridad y con mayor presión por la urgencia social en la que estamos, pero sin que ello haya supuesto un menoscabo de las fases o de los procesos de elaboración de una vacuna, ¿no? Es decir, a veces podemos, llevados por el entusiasmo, pensar que todo el mundo va a estar encantado de que las vacunas lleguen cuanto antes, sin ser conscientes de que hay una parte de la sociedad recelosa de las vacunas y que puede encontrar ahí un argumento para su recelo, que no nos hemos a lo mejor esforzado lo suficiente, al menos en un primer momento. Ahora ya sí, yo creo que ahora ya hace ya tiempo que la información completa está disponible para todo el mundo y de forma correcta, ¿no? Pero en un primer momento, pues quizá nos precipitamos y no explicamos suficientemente bien esta cuestión, ¿no? Por otra parte, a veces puede ser complicado explicarle a un lego algo que para nosotros, que somos expertos, y estoy poniéndome ahora en su lugar, es algo bastante evidente. Y por volver al tema del COVID, pues de nuevo, en un primer momento ustedes podrían comprobar en carne propia lo difícil que era explicarle a una persona que no estuviera iniciada en la cuestión qué eran los aerosoles, por ejemplo, ¿no? Y por qué significaba que el contagio principal se producía por aerosoles cuando se descubrió que esta podía ser la vía principal de contagio de la pandemia. De modo que no hay nunca que infravalorar las posibilidades de
las zonas de riesgo, ¿no? Es decir, los elementos que aparentemente están muy claros para mí, pero pueden generar distorsión o confusión para un posible receptor. Una segunda cuestión, una sexta cuestión, sería valorar la relevancia de lo que vamos a contar. Es decir, por muy entusiastas que seamos de la actividad, por ejemplo, del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, yo creo que cualquier persona puede entender que no es lo mismo que el Colegio de Médicos organice unas jornadas de conferencias en las que intervienen colegiados, a que organice unas jornadas de conferencias en las que intervengan primeras figuras nacionales del tema que sea, imaginemos por ejemplo el COVID, a que no tiene la misma relevancia que el Colegio de Médicos de Valladolid organice unas jornadas internacionales con primeras figuras mundiales de la COVID, ¿no? En los tres casos estamos ante un mismo tipo de actividad, unas jornadas, pero la relevancia, el interés, la notoriedad y la capacidad de generar proyección pública pues son muy distintas. Y cada una de ellas probablemente requiera un mecanismo distinto de comunicación. La primera probablemente se pueda resolver con una nota de prensa, un comunicado, y las otras dos seguramente requieran una rueda de prensa en la que un portavoz del colegio, el presidente o el responsable del ciclo de conferencias en cuestión explique y justifique la importancia de los ponentes, su relevancia y lo importante que es para la sociedad de Valladolid poder disfrutarlos. Por poner un ejemplo muy doméstico y muy cotidiano, pero que sirve para hacernos una idea de lo que estamos hablando. Y bueno, el octavo punto, ya lo hemos comentado antes, es el de ojo con las confidencias cuando estamos hablando con un periodista. Dejar bien claro siempre si algo de la conversación queremos que se excluya de lo publicable y que quede fuera de los usos y el manejo del profesional. A lo mejor en muchos casos el profesional no contaba con ello ni tenía ninguna relevancia para él, pero siempre es preferible que ustedes lo dejen claro, insisto en ello. Insisto en la idea de que para un periodista siempre, por defecto, todo lo que se le dice es susceptible de ser publicado. Esta, de todas formas, es solo una parte de la comunicación, lo que hemos abordado hasta ahora. Es la parte en la que ustedes toman la iniciativa. Eso puede ser mediante una rueda de prensa, mediante pues, una convocatoria pública, una presentación, pero la iniciativa es suya. Y como la iniciativa es suya, pues evidentemente tienen todo el tiempo del mundo para realizar estas labores de preparación, de presentación, de concepción, de diseño, porque son ustedes los que toman la palabra y la toman cuando deciden tomarla. Pero la comunicación es siempre una comunicación, una vía de doble dirección y en la otra dirección, en el otro lado, están los periodistas, ¿no? Y los periodistas también juegan en el juego de la comunicación. Y el modo que tienen los periodistas de jugar son las preguntas. Y las preguntas, claro, ya nos colocan en una situación, entre comillas, desordenada, ¿no? Lo que depende de mí es un mundo ordenado que yo puedo organizar. Lo que depende de las preguntas que me hacen ya introduce un factor de indeterminación, de imprecisión, de sorpresa, de incertidumbre, ¿no? Por consiguiente, estamos hablando de una realidad diferente, ¿no? Pero claro, forma parte de la comunicación, obviamente, y una parte esencial el ser capaz de responder a las preguntas de un periodista. Por consiguiente, bueno, alguna clave, alguna pista intentaré darles en ese sentido que pueda serles útil, ¿no? Hay un primer caso que me gustaría abordar antes de meternos en el asunto de las ruedas de prensa, que es el caso en el que ustedes reciben la llamada de un periodista por teléfono, en la que, bueno, pues le solicita una información, la que sea, ¿no? Sobre un asunto que acaba de suceder o que va a suceder, o una consulta técnica o lo que sea, ¿no? En cada caso, pues la casuística puede ser muy variada, pero el caso es que ustedes están en su oficina tan tranquilos trabajando o en su casa tomándose el té después de comer y un periodista que tiene su número de teléfono les llama y les dice: oiga usted, fulanito, el que sea, ¿no?
José Luis, que yo quería que me informara sobre este asunto. Bueno, en esta situación, en estos casos pueden darse varias situaciones. La más normal, por supuesto, es que ustedes se conozcan al dedillo la cuestión por la que les preguntan y no tengan ninguna duda y ningún problema y simplemente pues le dedican unos segundos a poner orden en sus ideas sobre la marcha y van explicando y respondiendo a las preguntas que les haga el periodista con normalidad y sin ningún problema. Esto entiendo que es la situación normal y es la experiencia normal que la mayoría de ustedes que se hayan visto en ese caso pues han tenido. No tienen más problema. Normalmente es ese tipo de preguntas o de situaciones, ¿no? Se trata de explicar con el mayor detalle posible pues lo que sea, un acontecimiento, algo que ha sucedido, lo que sea, ¿no? Pero podría darse el caso de que el motivo del interés o de la curiosidad del periodista sea algo o problemático o potencialmente o sensible o potencialmente conflictivo. Es decir, es algo sobre lo que nuestra alarma interior nos advierte de que no conviene improvisar, ¿no? Entonces, en ese caso, y siempre y cuando utilicen este recurso con moderación y sin abusar, yo les recomendaría que utilicen lo que podríamos denominar así coloquialmente una maniobra de demora. Una maniobra de demora es decirle al periodista en cuestión que en ese momento no le puedes atender, pero que te vuelva a llamar en 15 minutos o en media hora, o que ustedes, les llamas, le devuelves la llamada en 15 minutos, media hora. El objetivo de esta maniobra no es escurrir el bulto, no es escaquearse, no es luego no ponerse al teléfono y dejarle colgado al periodista, porque eso es una estrategia malísima en comunicación, sino el objetivo, como podrán imaginar, es ganar un cierto tiempo para poder sentarse y pensar y reflexionar sobre el tema en cuestión, sobre el que nos han preguntado y sobre sus posibles complicaciones, ¿no? Ganar un cierto tiempo para poder decidir qué vamos a contar y qué no, cómo lo vamos a contar y hasta dónde queremos o podemos llegar en esa cuestión, ¿no? Y, por supuesto, hacerlo de un modo que podamos prevenir el meter la pata, el decir algo inconveniente o algo que pueda generar algún problema o conflicto, ¿no? En estos casos, yo les aconsejo que sean ustedes, que en vez de pedirle al periodista que les vuelva a llamar, que eso es cómodo, pero puede ser problemático, les aconsejo que sean ustedes los que se comprometan a devolver la llamada y que lo hagan además puntualmente. Y les voy a decir por qué. Por mi experiencia personal como periodista, cada vez que una persona a la que se le pide información te dice que ahora no puede atenderte, que te devuelve la llamada en 15 o 20 minutos o media hora, tú tiendes a pensar que no te la va a devolver la llamada. Y eso te genera una cierta angustia, ¿no? Porque tú, en principio, necesitas de la información que esa persona te pueda facilitar. O sea, no es para ti una cuestión opcional, no es un capricho, ¿no? Forma parte de tu trabajo y de tu desempeño profesional, ¿no? Y por consiguiente, la posibilidad de que tu interlocutor pueda escaquearse y sin darte una explicación, pues te genera una cierta inquietud. Pero al mismo tiempo, cuando la persona que se ha comprometido a llamarte te llama puntualmente a la hora a la que te ha llamado y te da todas las explicaciones, eso te predispone muy favorablemente hacia tu interlocutor. Con lo cual, ustedes ya tienen ganada mucho si se comprometen con un periodista a llamarle media hora después o a llamarla media hora después y lo hacen. Porque en primer lugar habrán provocado una cierta sensación de alivio en él al ver que no le han dejado colgado, como en su fuero interno él se temía, y ese alivio deriva en una cierta actitud de gratitud y en una buena disposición hacia su interlocutor, de la cual ustedes se podrán beneficiar y todo podrá ser más cómodo, más fluido y más fácil, ¿no? De modo que si tienen la necesidad de recurrir a esta estrategia para evitar improvisar en temas delicados y para poder pensar un poco las cosas, les aconsejo que sean ustedes los que devuelvan la llamada y lo hagan con cierta pulcritud
porque obtendrán beneficios importantes de ello, ¿no? Luego está la otra parte, que serían las preguntas en las ruedas de prensa, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con las preguntas en las ruedas de prensa? Bueno, aquí, claro, uno no puede preparar, bueno, uno se puede preparar algunas preguntas que supone que los periodistas harán, ¿no? Porque hay cosas que se pueden prever, por supuesto, ¿no? Pero hay otras que no, es decir, hay un margen de incertidumbre, ¿no? Ahí uno tiene que estar confiado fundamentalmente en su conocimiento del tema y en su control y dominio de la situación. Como norma general, yo lo que sí que les recomiendo es que su talante, digamos, o su actitud a la hora de responder preguntas sea en la medida de lo posible de la mayor naturalidad. Una naturalidad controlada, autocontrolada, es decir, una naturalidad que no sea ligereza, pero sí naturalidad en el sentido de que no se les perciba como un palo, como una persona encogida y embarada que por el miedo y la responsabilidad, ¿no? Que se les perciba como, bueno, pues como una persona relajada, tranquila y confiada en su conocimiento de la situación y en su buen hacer, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues deben ser conscientes de que conviene que cuando tienen que afrontar una rueda de prensa sobre un asunto, su conocimiento de la materia sea lo más amplio posible con el fin de poder ir con la máxima seguridad, ¿no? Es decir, aquí podríamos utilizar la metáfora del cuento de los tres cerditos, ¿verdad? Es decir, podemos tener una argumentación, una casa argumental de paja, que en fin, para la mayoría de los periodistas a lo mejor sirve, pero si nos encontramos con un periodista lobo, por seguir con la metáfora del cuento, que sopla suficientemente fuerte, a lo mejor nos la desbarata. Y luego podemos tener una casa argumental de madera, que es más resistente, pero siempre hay un riesgo de que algún periodista sople con fuerza. O podemos tener una casa argumental de ladrillo, que esa pues es casi inexpugnable para los soplidos de ningún lobo posible, ¿no? Es decir, cuanto más solidez podamos tener, cuanto más solidez tengamos, mayor conocimiento de los detalles de la situación, de los entresijos y de los pormenores, más fácil será todo, indudablemente, ¿no? Hay una cuestión para terminar con este bloque, con este segundo bloque, sobre el que quiero insistir porque me parece importante. Por supuesto, yo les estoy contando a ustedes aquí estrategias, si quieren llamarlo así, o planteamientos, pero todos ellos se basan en una idea esencial, ¿no? Que es la idea de que lo que ustedes van a contar es la verdad. Es decir, todo esto se puede utilizar, por supuesto, para la mentira. Funciona igual con la mentira, ¿no? Pero quiero insistirles a ustedes en la conveniencia y en el deber moral de decir la verdad. No solamente por evitar las consecuencias de la mentira, sino por la responsabilidad también social que tenemos como ciudadanos a la hora de construir una colectividad, una comunidad sana, ¿no? Esta reflexión me parece imprescindible porque además estamos en un momento, yo creo, social en el que a veces todos los ciudadanos recibimos mensajes un poco ambiguos, un poco desconcertantes, en los que da la sensación de que a veces la mentira y el engaño no tiene consecuencias, no es penalizado, no recibe castigo, por decirlo de una forma gráfica, ¿no? Y esa constatación, que yo creo que no hace falta poner ejemplos concretos ni pormenorizar, pero creo que cualquiera de los que me están escuchando pues entenderá a lo que me refiero, puede llevar a veces a la tentación de pensar que merece más la pena asumir el pequeño riesgo de que te piñen en una mentira al gran riesgo de tener que decir una verdad que pueda generarte problemas o dificultades, ¿no? Si se extiende la sensación de que no pasa nada por mentir, porque aunque te pillen no tiene consecuencias, puede ser tentador el recurrir a la mentira en situaciones conflictivas, ¿no? Bueno,
Al respecto, yo solamente diría dos cosas, y una de ellas es que, aunque es cierto que a veces da la sensación de que la mentira no tiene castigo, nunca sabemos cuándo lo tiene, con lo cual nos podemos encontrar con que a nosotros sí nos toque la vara de las consecuencias, ¿no? Y paguemos un precio bien alto, ¿no? Por nuestras mentiras. Pero aunque no fuera así, yo quiero insistir muy encarecidamente y con mucho entusiasmo en la idea de que no podemos construir una comunidad sana, una vida social sana basada en engaños. Tenemos que intentar que nuestra comunicación sea lo más transparente, lo más honesta y lo más verdadera y veraz posible para construir entre todos y apoyar entre todos una vida social sana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Con esto damos paso un poco al tercer bloque. Estoy yendo un poco acelerado, me percibo un poco acelerado. A lo mejor no sé si a ustedes les da la sensación de que estoy hablando demasiado deprisa, pero espero que no, porque intento compensar esos minutos que hemos perdido inicialmente en nuestro encuentro, ¿no? Habría un tercer bloque en el que me gustaría tratar con ustedes una cuestión delicada, pero que yo creo que es necesaria, ¿no? Que es la idea de los prejuicios de los periodistas. Porque los periodistas, por descontado, tienen prejuicios como todas las personas, como ustedes y como yo y como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en su caso, los prejuicios pueden tener un efecto, una consecuencia en su labor comunicativa y en la que desarrollan ustedes, y se pueden ver perturbados por la presencia de esos prejuicios, ¿no? Como regla general, y sin entrar en grandes disquisiciones, podemos hablar de 4 tipos de prejuicios, digamos. Por un lado estarían los prejuicios del profesional, del periodista particular, los que tiene él. Por otro lado estarían los prejuicios, que también lo podemos llamar la línea editorial de la empresa para la que trabaja, que tienen sus propias convicciones o su propio marco de creencias de cómo son las cosas y de cómo funciona la realidad. Y luego cada uno de ellos, tanto el periodista como la empresa para la que trabaja y sus responsables, el director, el equipo directivo, tienen 2 tipos de prejuicios. Unos que podríamos denominar prejuicios culturales y otros que podríamos denominar prejuicios políticos. La denominación es un poco de andar por casa, pero creo que sirve para entendernos. Vamos a ello para intentar explicar de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cuestiones, ¿no? Los prejuicios culturales, lo que hemos dado en llamar prejuicios culturales para entendernos, forman parte del humus social en el que nos desenvolvemos, ¿no? Lo que caracteriza a los prejuicios naturales prejuicios culturales, es que se perciben como naturales, como algo no sujeto a discusión, como algo obvio. Es así, las cosas en una determinada cuestión son así, ¿no? Tienen un contenido político, los prejuicios culturales, pero no se percibe como tal y es previo al alineamiento político. Es decir, no es que las personas tengan una determinada adscripción política y de ello se deriven unos determinados prejuicios culturales, sería más bien al revés, porque asumes unas determinadas ideas culturales sobre la sociedad y sobre el mundo, pues a lo mejor eso te puede llevar a tener una determinada adscripción política. O sea, los prejuicios culturales son previos a los prejuicios políticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que caracteriza también a los prejuicios culturales es que son transversales, pueden afectar por igual a personas de un signo político o de otro, y a veces incluso esa transversalidad puede llevar a entrar en conflicto con lo que podría ser, digamos, la doctrina de pensamiento más extendida de las personas, ¿no? que asumen esos planteamientos, ¿no? En el terreno de la sanidad, que es el que nos convoca aquí y en el que he intentado centrarme para hablar con ustedes, he detectado 3 prejuicios culturales importantes que nos permiten entender de qué va esto y sobre los que a lo mejor conviene reflexionar. No digo que sean los únicos, seguro que hay más, pero así en esta reflexión que ha motivado este taller
a mí me han parecido que estos tres eran relevantes y eran ejemplificadores, ¿no? El primero de estos prejuicios culturales lo podríamos denominar como el dogma de lo público, ¿no? ¿Qué significa esto? Digamos que hay un consenso en la sociedad española y en general en la sociedad occidental, yo creo, absolutamente extendido, en que la sanidad debe ser un servicio público financiado por el Estado a través de los impuestos. Yo creo que esto no lo discute nadie. No sé si habrá alguien que discuta este planteamiento. Por consiguiente, nadie discute el carácter público de la sanidad. Lo que sí se discute un poco, que tampoco mucho, es el modelo de gestión más eficiente para ese servicio público. Dicho esto, en España el debate real no es realmente la privatización o no privatización. La única, hasta donde yo sé, la única experiencia verdadera o real de privatización fue la que puso en marcha Esperanza Aguirre en la sanidad madrileña y fue rectificada y revisada y no prosperó. Y por consiguiente, ese camino parece que de momento está cerrado. El camino de la privatización, entendida como otorgar a la iniciativa privada un peso relevante, incluso mayoritario, en la gestión del servicio público de la sanidad. El debate real en el que estamos y que se manifiesta de vez en cuando, y es el debate en el que ustedes en algún momento se pueden ver inmersos, es si realmente debe tener cabida lo privado en la gestión del servicio público sanitario o no. Si uno escucha atentamente las opiniones y las manifestaciones de algunos de estos movimientos que no se definen a sí mismos explícitamente como políticos, las mareas de la sanidad, etcétera, pues los colectivos en defensa de lo público, daría la sensación como que el único camino sería que el 100% del servicio público tuviera una gestión pública entendida como gestión por parte de la administración pública y a través de funcionarios públicos, ¿no? A veces cuando hablamos de la defensa de lo público estamos hablando exactamente de esto, de un servicio público gestionado 100% por funcionarios públicos. Pero este planteamiento es francamente discutible, como que yo creo que todos ustedes que son conocedores de la realidad sanitaria, no solo en España, sino fuera, en otros países, conocen muy bien que esto no es así en casi todas las partes y en casi todas las comunidades autónomas, incluidas en España comunidades socialistas como las de Andalucía. Las administraciones han recurrido de un modo u otro en muchas ocasiones al apoyo subsidiario de la sanidad privada, de la iniciativa privada, para cubrir parte de las prestaciones públicas del servicio público de la sanidad. Sin embargo, en ese humus cultural, en ese prejuicio cultural del que hablamos, a veces da la sensación como que cualquier cosa que sea dar cabida a la empresa privada en la gestión de lo sanitario, y me centro en lo sanitario porque son ustedes mis interlocutores, pero podríamos hablar también de la educación, en otros ámbitos, pero sobre todo de lo sanitario, como que fuera una especie de agresión, ¿no? Como que fuera una amenaza para la educación, la sanidad como servicio público, y se percibe como una especie de traición, como un problema, como un conflicto, ¿no? Esto significa en la práctica que si ustedes son gestores de la sanidad pública de Castilla y León y en un momento dado quieren poner en marcha una iniciativa que consiste en descentralizar una parte de las labores o de las tareas para que las desarrolle en una empresa privada, un hospital privado o una compañía privada de sanidad con el fin de descargar de trabajo al sector público, obtener mejor rendimiento o lo que sea, pues van a encontrarse de entrada con una hostilidad bastante sorprendente. Y digo bastante sorprendente, pues porque en otros países, incluso en algunos países muy admirados,
y que se citan mucho, se asume con absoluta naturalidad una participación de lo privado en la gestión del servicio público sanitario muy superior de la que se da en España en estos momentos, ¿no? Y que, sin embargo, se percibe o se asume por muchas personas como problemática, ¿no? Frente a este perjuicio, que ya digo que puede complicar un poco las cosas, ¿no? Cuando hay que defender por qué se derivan determinadas operaciones a la sanidad privada para aliviar las listas de espera, pongamos por caso, en un determinado momento, sea de forma transitoria o sea de forma permanente, ¿no? Bueno, pues quizá haya que insistir en el ejemplo de países como Alemania, donde la participación, insisto, de la sanidad privada en la gestión pública, la gestión del servicio público sanitario, pues es muy superior a en nuestro país. Insistir en la diferencia entre titularidad pública y gestión pública. Y sobre todo, la principal defensa será siempre, porque por otra parte es la única verdadera justificación legítima para este tipo de operaciones, demostrar y defender que se gana en eficiencia, que se gana en ahorro, que se gana en agilidad mediante el recurso a este tipo de operaciones. Todo lo que no se pueda defender de esa manera va a ser difícil poder defenderlo en un contexto hostil, ¿no? En cualquier caso, pues como en otras ocasiones, si se encuentran con un interlocutor que no entiende, que no les entiende, pues no pierdan la paciencia, ¿no? Que esto es fundamental en todos los casos y en todas las circunstancias. Hay un segundo prejuicio todavía más grave que el anterior, si me apuran, y con repercusiones mayores, que es el que he denominado de una forma un poco provocativa también como la religión del gasto. En nuestra cultura, en España, de un tiempo a esta parte, gastar dinero público se identifica con el bien y gastar más dinero público se identifica con un bien mayor, el más bien. Cuanto más dinero se gasta, mejor estamos haciendo las cosas. El gasto pasa a ser la medida de la bondad de nuestra gestión pública, y ahora estoy pensando fundamentalmente en los gestores de la administración, ¿no? El debate sobre la eficiencia, el ahorro y la mejor gestión, permítanme la reiteración, está prácticamente desaparecido de nuestra cultura política. O sea, es que ni nos lo planteamos, o sea, es que no se discute sobre ello más que excepcionalmente y con mucha dificultad, porque se mira con desconfianza, ¿no? Parece como que cuando se discute de mejorar la gestión, eso fuera una especie de subterfugio para alguna finalidad oculta, ¿no? Para algún fin avieso, ¿no? que se quiere camuflar con la idea de mejorar la gestión. En otros países, como los países nórdicos, aunque ahora desde hace unos años están atravesando también sus propias dificultades, pero tenían, y yo creo que conservan en parte, una cultura muy asentada y muy firme del servicio público, de la obligación de evaluar el rendimiento del servicio público y de hacer un adecuado balance en cada momento de los beneficios y perjuicios del gasto y de la inversión, es decir, una idea de la autoevaluación permanente con el fin de mejorar el rendimiento y la finalidad y el funcionamiento del aparato administrativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto, lamentablemente, yo creo que en este terreno nosotros en España estamos en mantillas, con lo cual el político, el responsable público que se ve en la tesitura de tener que justificar un recorte de inversión en el capítulo que sea, pues las va a pasar canutas, porque de entrada es un malvado. Es decir, recortar una inversión, recortar un gasto en España es mal, es una obra del mal, es un comportamiento negativo, es un comportamiento pernicioso. Y por consiguiente, ustedes de antemano parten de una posición pecaminosa, por decirlo de una forma gráfica para que me puedan entender. O sea, ustedes cuando recortan un gasto están en pecado. Y a partir de ahí, todo el esfuerzo que hagan para intentar explicar por qué ese gasto se ha reducido o se ha suprimido, por qué lo que se venía haciendo ya no se hace,
será un esfuerzo titánico y como subir una montaña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo cierto es que este sobreentendido, este prejuicio cultural tan poderoso que nos atenaza, es especialmente nocivo, es mucho más nocivo incluso que el prejuicio anterior y tiene consecuencias más nefastas, ¿no? En primer lugar, porque impulsa a las administraciones hacia una práctica presupuestaria que tiende hacia lo insostenible. Es decir, no podemos estar permanentemente aumentando, no podemos pretender que las inversiones públicas crezcan constantemente. Hay un margen de crecimiento, por supuesto, pero no se puede concebir la acción pública a partir de un crecimiento indefinido y prácticamente ilimitado de los recursos y del gasto. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? El segundo problema es que esta política, este planteamiento, engaña a los ciudadanos y obliga a los políticos y a los gestores públicos a convertirse un poco en trileros, ¿no? Porque el único modo de satisfacer la necesidad ciudadana de que siempre crezcan las inversiones en las cosas es que crezcan en unas materias y se reduzcan o disminuyan o desaparezcan en otras, ¿no? Y entonces los políticos, ya digo, se convierten en unos trileros que con una mano le cuentan a la gente, hemos aumentado la inversión en esto, y con esta otra ocultan que han tenido que recortar la inversión en otra cuestión. Por otra parte, esta idea, esta convicción de que el dinero no cuesta nada y de que hay que gastar lo que haga falta y de que todos nuestros problemas son de que no gastamos lo suficiente, que efectivamente en algunos casos puede ser cierto que hay que gastar más en determinadas partidas, pero tendrá que ser probablemente a costa de gastar menos en otras. Un poco todo esto nos genera una cierta disonancia cognitiva, ¿no? Porque por un lado, si lo pensamos mínimamente, sabemos que los presupuestos, los de las administraciones, igual que los de las casas, los de las economías domésticas, no pueden crecer indefinidamente. Pero, sin embargo, en nuestro modo de relacionarnos con la gestión pública, pues actuamos como si sí pudieran crecer indefinidamente, como si el dinero, ya digo, cayera llovido del cielo, ¿no? Y no costara y fuera todo cuestión de voluntad política. Gastar más es siempre voluntad política. No es que no haya dinero, es que no hay voluntad política. Bueno, pues yo creo que este es un problema serio que insisto en que puede tener consecuencias y efectos nocivos cuando un administrador responsable se enfrenta a la situación de tener que recortar cosas para ganar en eficiencia. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, pues no es fácil, porque ya he dicho que supone que el político o el gestor, ya sea público o privado, porque a veces esto puede ocurrir también en la gestión de una asociación o de un colegio médico, por hacer alusión al entorno que nos acoge. El problema es que los recursos son escasos, ¿no? Pero tenemos tan asumida la idea de que el dinero está ahí, ya no está a disposición, como si fuera una especie de montaña de oro y que no vamos allí a cogerla por pereza, ¿no? Porque somos un poco vagos, ¿no? Entonces, claro, luchar contra eso es complicado. Yo creo que quien se vea en esa situación tiene que asumir que está luchando contra un auténtico gigante, ¿no? Y por consiguiente, de nuevo, debe armarse de paciencia y hacer un esfuerzo titánico para intentar explicar su posición, ¿no? ¿Cómo se puede uno defender de este tipo de prejuicios y de ese tipo de acusaciones, ¿no? De estar generando un daño, haciendo un perjuicio mediante el recorte de un gasto pues yo creo que la clave está en ir a lo concreto y en intentar explicar la mayor o menor eficiencia de ese gasto que se suprime y por qué es razonable eliminarlo, pero sobre todo yo creo que lo fundamental es recordar la idea de que los recursos son escasos, que las administraciones también tienen una obligación de asentar una cierta sostenibilidad presupuestaria. Yo creo que el concepto de sostenibilidad proporciona ahora un cierto marco en el que es posible defender este tipo de iniciativas
ese marco, lógicamente, no les oculto, es de la lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, pues de igual modo que en la lucha contra el cambio climático todos hemos asumido en mayor o menor medida que los recursos de la Tierra son ilimitados y que no podemos explotarlos de forma indefinida e incontrolada e ilimitada, bueno, pues yo creo que se puede trasladar públicamente a nuestro interlocutor o a la sociedad también la idea de que los recursos públicos de las administraciones no son ilimitados y deben manejarse con precaución y con prudencia y con buen juicio, ¿no? El tercer prejuicio cultural del que quería hablarles también tiene incidencia y tiene repercusión y afecta en la relación con los periodistas, ¿no? Porque es un prejuicio también bastante extendido entre mi gremio, como lo está en la sociedad también. Es el que he denominado el endiosamiento de papá y mamá Estado. Pongan ustedes lo que prefieran, papá Estado, mamá Estado o los dos, a su gusto. El problema es el mismo. Hay una realidad objetiva que explica o que desarrolla o que gráficamente este prejuicio, que es la idea de que España es uno de los países europeos más estatistas. Hay informes del BBVA basados en encuestas ciudadanas en el que se compara la percepción de los ciudadanos de distintos países europeos y los resultados, los últimos que yo consulté eran de hace un par de años, pero había una tónica consistente y continuada en la misma dirección, colocaban a España, si no en el primer país de Europa en cuanto a estatismo, en uno de los primeros puestos, sin ningún género de dudas, y peleando por estar en cabeza, ¿no? ¿Qué entendemos por estatismo? ¿Qué es lo que quiero decir yo cuando hablo de estatismo? Que es una idea que a lo mejor puede resultar ambigua. Pues es esta idea según la cual, esta idea muy extendida entre nuestros ciudadanos, según la cual cuando descubrimos que hay un problema, pensamos que debe ser el Estado el que lo resuelva. Es decir, la idea no ya de un Estado benefactor, no ya de un Estado proveedor de servicios, ¿no? Sino de un Estado protector, por decirlo de alguna manera, que se encarga de todos nuestros problemas en la existencia, ¿no? Claro, esta convicción que a primera vista, pues insisto, que está muy extendida y que a lo mejor a alguna de las personas que me escuchan pues hasta le parece razonable, decir, bueno, para eso tenemos un Estado, ¿no? Para que nos resuelva los problemas, pues a poco que lo pensemos un poquito, pues presenta flancos débiles importantes, ¿no? Y el primero de ellos es que cada vez que el Estado interviene, como cada vez que intervenimos los particulares en la realidad, pero desde luego más cuando interviene el Estado, se generan una cascada de efectos. No solo los efectos que nosotros pretendemos y buscamos, sino también otros. Entonces, parece que sería aconsejable que, dado que algunos de estos efectos no deseados o no previstos o que no hemos tenido en consideración cuando hemos tomado la iniciativa, existen y se dan, pues parece que sería razonable realizar una buena ponderación antes de lanzarnos a intervenir en un campo nuevo, en una realidad social nueva, ¿no? Es decir, la ponderación de ver y estimar qué beneficios puede generar esa intervención estatal y qué problemas puede generar. Hay un ejemplo típico, muy discutido, pero que simplemente lo pongo como ejemplo para que, pues, si la idea no está suficientemente clara, que es el debate sobre la subida del salario mínimo. Es decir, a los defensores de la subida del salario mínimo les parece evidente que debe subirse el salario mínimo porque solo ven la parte de beneficios de la medida. Es decir, si el salario mínimo sube, suben los sueldos de las personas y por consiguiente sube su bienestar. En cambio, los detractores de la medida fundamentalmente ven la cara negativa, los riesgos de la medida que tienen que ver con el hecho de que la subida del salario mínimo puede afectar a la rentabilidad o a la viabilidad de las empresas y generar despidos, paro y una serie de problemas añadidos, ¿no?
Parece evidente que una iniciativa como esta, que pongo simplemente como ejemplo de la subida del salario mínimo, produce los dos tipos de efectos, es decir, produce un efecto benefactor y produce un efecto perjudicial. Pero parece también que la clave será medir en cada momento cuál es el factor que prima, porque en determinadas circunstancias puede ser que lo que prime sea el beneficio y entonces merezca la pena, porque tenemos un beneficio social importante a cambio de un coste aceptable, pero en otros casos puede ocurrir que el perjuicio sea superior al beneficio y que por consiguiente hayamos hecho, como suele decirse, un pan con unas tortas y el resultado sea un fracaso absoluto por no haber tenido en cuenta que la realidad no siempre se ajusta a nuestros deseos y a nuestros planes y a nuestros proyectos, porque la realidad social es muy compleja y tiene vida propia, ¿no? ¿En qué medida esto les puede afectar a ustedes? Pues en la medida en la que se vean enfrentados a una situación en la que se les reclame, si son gestores públicos, que invadan un nuevo espacio de cara a resolver un problema sanitario, el que sea, ¿no? O algún otro ámbito o alguna otra realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene que sepan que si no están de acuerdo con ese planteamiento y con esa filosofía, están en minoría, deben ser conscientes de que están en minoría y deben ser conscientes de que defender sus posiciones, por razonable que les pueda parecer, no será sencillo y tendrán que poner un especial celo y un especial cuidado a la hora de argumentar los motivos de su recelo y de su llamamiento a la precaución. Y luego, después de los prejuicios culturales que he intentado concretar en estos tres ejemplos, sería bueno hablar de los prejuicios políticos, pero en el caso de los prejuicios políticos solamente diré que a veces se pueden dar dos tipos de realidades. Una de ellas es que a veces los prejuicios políticos del periodista se impongan a los prejuicios políticos del medio de comunicación para el que trabaja, en el sentido de que cuenten más, tengan más influencia de facto. Y en otras ocasiones, que debería ser lo más habitual, pero no siempre es lo más habitual, solo en casos excepcionales, puede ocurrir lo contrario, es decir, que un periodista tenga una opinión, imaginemos, absolutamente contraria a derivar pacientes a la sanidad privada, pero su medio de comunicación sea un firme defensor de esa medida y no le queda más remedio que defenderla, porque es su obligación y porque es su trabajo, ¿no? Es decir, a veces, en casos excepcionales, sobre todo en una situación de polarización política como la que tenemos ahora, pues los medios de comunicación pueden imponer de forma muy decidida a los periodistas que trabajen con una determinada línea, con una determinada orientación o con un determinado sesgo, ¿no? Pero en situaciones de normalidad, e incluso también en esta situación de polarización en otros temas, nos podemos encontrar también con que la ideología propia o el ideario propio, las convicciones propias, como prefieran denominarlo, del profesional, se imponen sobre el ideario del medio de comunicación en muchos casos concretos cotidianos. Hay un ejemplo muy claro de esta situación que yo creo que es muy expresivo de lo que de esto que les estoy contando, que es la polémica que se ha desatado en los últimos meses y que sigue todavía en torno al Hospital Zendal de Madrid. A este respecto me gustaría hacer algunas reflexiones, pero bueno, van a ser muy breves. Les había preparado un PowerPoint, pero bueno, vamos a dejarlo aquí para poder completar el cuarto bloque y que haya al menos alguna posibilidad de un pequeño tiempo para que ustedes puedan hacer preguntas. El cuarto bloque lo he denominado enmarcar la información y he incluido ahí algunas sugerencias, algunas propuestas de ideas que podrían quizá suscitar una reflexión para intentar mejorar la comunicación pública, sobre todo de los temas sanitarios, desde la administración, de los temas sanitarios y de otros temas, ¿no? El problema del enmarcado de la información es cada vez más importante
nuestro mundo y la razón es que la batalla por la verdad ha sido sustituida por la batalla por el relato. Quiero decir que no cuenta tanto en estos momentos quién maneja los mejores argumentos y quién da las mejores razones, analizadas desde un punto frío, digamos, racional y objetivo, como quién presenta la versión más seductora y convincente de la realidad. De ahí que el tema del relato y de la batalla del relato lo que introduzca sea esta idea de la emotividad en el discurso, de la seducción, de la capacidad eso de convencer, de la persuasión, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué versión es más persuasiva? ¿Qué versión enlaza mejor con los prejuicios que ya tiene la gente? ¿Qué versión es más aceptada por el público, por los receptores, como verdadera, independientemente de que sea o no sea más cierta, ¿no? Este es el estado, digamos, en el que nos encontramos. Es para alguien, como es mi caso, preocupado profesionalmente y vocacionalmente por la verdad, estamos en un momento especialmente complicado, doloroso incluso, muy dramático y al mismo tiempo, ¿para qué lo vamos a negar? También muy provocativo, muy estimulante, muy excitante, porque claro, tenemos delante de nosotros un enemigo enorme y los grandes enemigos pueden, no siempre, pero pueden hacer sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que este debería ser el caso, ¿no? Deberíamos intentar sacar lo mejor de nosotros mismos para afrontar esta situación un poco complicada en la que estamos de relativización de la verdad en favor de la capacidad de seducción de las versiones, de las historias que nos cuentan, ¿no? Y les voy a hacer 4 sugerencias muy rápidamente, 4 propuestas para construir una mejor política de comunicación, en principio pensado para una institución, ya sea pública o privada, que tenga que informar regularmente de su actividad. No les ocultaré que está pensado fundamentalmente en la administración, pero yo creo que puede ser útil también para otro tipo de personas. El primer principio, la primera propuesta sería tener claro que en relación con lo que acabamos de explicar, las historias tienen más impacto que los datos. Siempre que sea posible, den prioridad a los testimonios sobre las cifras. No sean perezosos. Esfuércense en buscar a la persona que pueda encarnar adecuadamente el mensaje que quieren transmitir, en vez de intentar que ese mensaje llegue a través de razonamientos, palabras y cifras. Por mencionar simplemente el caso de la polémica del hospital Isabel Zendal, el mejor contraataque que yo he visto de la administración madrileña frente a las críticas es el testimonio de un paciente que explica que está encantado en el hospital, que escogió el hospital libremente, que ve que la atención es magnífica, etcétera, etcétera. Los testimonios al final tienen peso y pueden ayudarnos a dar consistencia y a dar credibilidad al mensaje que queremos. La segunda sugerencia está relacionada con una práctica que era habitual hasta hace un año, pero que ahora mismo ya no es habitual a causa del COVID, pero que sospecho, es mi convicción, volverá a ser habitual cuando recuperemos la normalidad, que son las famosas visitas de los políticos, ¿no? Visitas de los políticos a hospitales, visitas de políticos a empresas alimentarias, visitas de políticos a fábricas, visitas de políticos a colectivos, asociaciones, a centros asistenciales, las visitas de los políticos. Bueno, pues para cuando se recupere esa praxis, que se recuperará, yo les recomiendo que la visita no tape la realidad que justifica esa visita. Es decir, normalmente las visitas suelen hacerse por algo, es decir, no se eligen gratuitamente, pero en la práctica el resultado es que
el político y las declaraciones que el político hace sobre cualquier otro tema en el canutazo de preguntas que suele acompañar este tipo de apariciones o de intervenciones públicas de los responsables de la administración regional fundamentalmente, pero también puede ocurrir con las administraciones locales. Al final eso tapa todo lo demás y el contenido que justificaba y que motivaba la visita pasa desapercibido, con lo cual elementos realmente relevantes de la realidad se pierden por esta dinámica, ¿no? Yo creo que frente a esto quizá los gabinetes de prensa deberían hacer un esfuerzo mayor para asegurarse de que el contenido real de la visita, de que la realidad que queremos contar y que está ahí no se pierda, no pase desapercibida, ¿no? Quizás se pueda hacer dándola a conocer antes de la visita del consejero o del viceconsejero o del responsable que corresponda, para que al menos trascienda y no se vea aplastada, ¿no?, por el hecho en sí, o quizá se pueda incorporar como un elemento central de la visita algún elemento, algún testimonio, a la presencia de otras personas que contribuyan a diluir el protagonismo del político en favor de la sociedad y en favor de aquello que motiva su presencia en ese lugar, sea el que sea el lugar, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por intentar que este tipo de actos no queden reducidos al final en una especie de excusa o de soporte para que el político de turno haga declaraciones sobre cualquier otro tema que sean las que al final trasciendan y todo lo demás pase desapercibido. Hay una tercera propuesta, que es que no olviden nunca que lo nuevo vende, que lo nuevo tiene atractivo y que lo nuevo gusta a los periodistas. Y en mi práctica profesional yo he descubierto muchas veces que la rutina del trabajo, la cotidianidad, bueno, lo que es la vida ordinaria de un gestor público, a veces le hace infravalorar los elementos noticiosos, los elementos novedosos que hay en su gestión. Y bueno, pues a veces se echa en falta una cierta labor de discernimiento, en la que sin ningún género de dudas es fundamental el asesoramiento de un buen responsable de prensa, que sea una persona capaz de ver esto, ¿no?, para entender que hay determinadas cuestiones que se están haciendo que no son, o sea, que se distancian de las demás, no porque sean más importantes, sino porque son más novedosas, porque tienen una mayor capacidad para generar atracción o interés por parte de la gente o del público, y porque pueden abrir nuevas posibilidades, ¿no? Ese tipo de realidades deben ser especialmente mimadas. Y luego, finalmente, un último mensaje sería que no olviden nunca que no todo es la administración, que el mundo no se acaba en la administración, que hay más cosas, que hay una sociedad civil, que hay empresas, que hay universidades, que hay investigadores. Y quizá no estaría de más que la administración utilizara una parte del poder de que dispone para servir de plataforma para dar a conocer otras realidades, aunque no sean fruto de su propia gestión, ¿no? Yo creo que en esto a lo mejor había que darle una pensada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, sobre la idea de que las administraciones nos representan a todos, no solo a sí mismas, y en la medida en la que sean instrumentos de apoyo a la sociedad, pues también están cumpliendo, yo creo, su misión. Y ya para terminar, bueno, quería contarles una historia personal, me la abreviaré para que pueda quedar tiempo o margen para preguntas, pero yo creo que es una historia que es aleccionadora porque tiene un final, digamos, positivo, razonablemente positivo, y porque introduce un cierto elemento de esperanza y de tranquilidad y de serenidad, dado que, bueno, no querría yo haber suscitado en ustedes la sensación de que tratar con periodistas es como caminar por una especie de campo de minas en el que uno está siempre sujeto a todo tipo de peligros, ¿no? Frente a esa idea, bueno, pues yo creo que lo normal y lo habitual es que no sea así, desde luego, aunque yo he intentado darles algunas claves
que les permitan gestionar los posibles conflictos que sí pueden aparecer si se producen, que ojalá no se produzcan nunca, por descontado. La historia es una historia personal y tiene que ver precisamente con la pandemia, y es que a mediados de abril del año pasado, a pocos días después de que el gobierno decretara el estado de alarma, recibí una llamada de la Casa de Beneficencia en la que, bueno, pues pedían mi ayuda profesional, mi consejo profesional, porque estaban desbordados. La razón es que en su residencia de ancianos, que como creo que la mayoría de ustedes probablemente sepan, es la actividad principal que en estos momentos mantiene la Casa de Beneficencia en Valladolid, se había producido en el momento en el que me llamaron la primera muerte. Y por consiguiente, bueno, pues era una situación complicada, dado que además en ese momento apenas se habían producido muertes todavía en Valladolid. Luego enseguida empezarían a llegar una tras otra, casi mejor no recordarlo, pero en ese momento era una novedad que se produjera una muerte en una residencia de ancianos y era una novedad problemática para la propia residencia, como se pueden imaginar, dramática y problemática. Cuando acudieron a mí tenían muy claro que querían contarlo, que querían divulgarlo, que querían dar la cara, es decir, eso lo tenían clarísimo. Pero me da la sensación de que no sabían cómo hacerlo y de que si hubiera dependido solo de ellos, pues hubieran hecho un comunicado más o menos escueto, breve, ¿no? Un comunicado que probablemente hubiera alimentado más preguntas de las que hubiera respondido, ¿no? Frente a esa estrategia, yo les propuse y ellos aceptaron dar la cara al 100%, explicar con todo lujo de detalles lo que estaba pasando y explicar las dificultades por las que estaba atravesando la residencia, que eran muy importantes, porque estaban con un 30% menos de plantilla debido a las bajas médicas, unas bajas provocadas por dolencias y por problemas reales y otros por razones preventivas de cuarentenas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos, ¿no? Una política informativa muy, muy exhaustiva y muy de dar la cara y muy de dar todas las explicaciones y muy de reconocer que los responsables de la residencia lo estaban pasando fatal porque estaban desbordados. Y cuando se produjo la segunda muerte, la siguiente muerte, volvimos a informar de ella y así sucesivamente hasta que las muertes de la residencia de la Casa de Beneficencia, en el mare magnum de muertes que se produjo en este país, dejaron de ser ya noticia, dejaron de ser ya relevantes y se incorporaron a una normalidad terrorífica que todos recordamos y que a todos nos duele todavía y en la que todavía lamentablemente estamos instalados, ¿no? Lo que quiero contarles con esta historia es que en contra de lo que a lo mejor alguien pudiera pensar, la reacción de la prensa ante esta política informativa valiente, de dar la cara, de dar explicaciones, de reconocer que se estaba desbordado, de la Casa de Beneficencia fue positiva. Es decir, los medios de comunicación entendieron, empatizaron con el problema de los responsables de la Casa de Beneficencia, comprendieron su situación, disculparon las muertes no en el sentido de restarles importancia, sino de entender que era algo que había superado a los responsables y que no cabía imputarles responsabilidad por ello. Y en consiguiente, bueno, pues en términos, digamos, de imagen y de consecuencias para la Casa de Beneficencia, la estrategia fue positiva porque se logró evitar un peligro cierto, ¿no? Y es que la imagen de la institución se hubiera deteriorado de una forma gravísima, ¿no? De hecho, murieron decenas de ancianos en la Casa de Beneficencia. Ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero si no me falla la memoria, no son menos de 60, 50 o 60 ancianos los que fallecieron en esos meses. Y seguramente son alguno más, aunque ya digo que no recuerdo en estos momentos la cifra, ¿no? Pese a ello, la institución salvó la cara, salvó su imagen pública y ello fue porque dio la cara, porque se presentó desnuda y a la intemperie ante la sociedad y explicó con la mayor honestidad que pudo y que pudimos lo que estaba pasando. Bueno,
Quería transmitirles esto también porque a veces, y muchas veces, y en muchísimas ocasiones, aunque no siempre, esto funciona. Es decir, el comunicar con los periodistas con honestidad y con nobleza, haciéndoles partícipes de las dificultades del propio trabajo y de las propias tareas, pues genera una cercanía y genera una proximidad que ayuda a un buen entendimiento y ayuda a evitar problemas. Y en fin, pues esto es todo lo que yo quería contarles por mi parte, y me gustaría que alguien me explicara si tenemos tiempo para unas preguntas o si estamos ya fuera de orden y fuera de plazo para cualquier tipo de interrelación. Bien, pues tenemos exactamente un minuto porque son las 7 en punto, vamos a acabar en hora. Yo creo que como resumen, pues a mí me ha parecido interesante, ¿no?, esto que has comentado. Tratar con periodistas es, aunque te hayas dicho que no, pero es como un campo de minas, ¿no? Sí, sí, yo no sé los demás que están presentes qué pensarán, pero sí que lo es, por la dificultad de transmitir la información, que a veces nosotros mismos pecamos de exceso de detalle, que al ciudadano igual no le interesa tanto, ¿no? Y que debemos de, has hablado también de la sencillez, ¿no? De transmitir sencillez la información, por un lado, pero nos enfrentamos a distintos tipos de periodistas y realmente con algunos es fácil la comunicación, es fácil la transmisión de lo que queremos que llegue a la sociedad, pero en otras ocasiones pues realmente es muy difícil y muy complejo. También para nosotros ha sido muy importante este tema de la confidencialidad. O sea, realmente a veces se nos olvida porque cuando con una persona estableces una relación de amistad, pues a veces podemos pecar de decir con naturalidad determinados temas que, pues que no siempre los periodistas son capaces de mantener, ¿no?, esa confidencialidad. Yo creo que esto a lo largo del tiempo es lo que diferencia a los periodistas de fiar de los de no fiar. Y eso todo el que trata con prensa, ¿no?, supongo que acaba enseguida conociendo, ¿no? ¿Quién sabe distinguir lo que es confidencial, lo que es off the record, de la información que se puede transmitir, ¿no? Finalmente, otra cosa que también creo que, vamos, o al menos para mí he aprendido que es básica, ¿no? Igual la experiencia ya vas viendo, pero me ha gustado que es el tema del testimonio, de que realmente la información, más que las palabras huecas, es importante el testimonio, ¿no?, del personal que utiliza los recursos, cosas así. Y por último, bueno, del testimonio y del argumento sólido de la información, ¿no? La casa de ladrillo. Y por último, creo que es importantísimo recalcar el tema de la honestidad, ¿no? En el mundo de las fake news, de lo que vamos a hablar es que efectivamente los responsables de las fakes somos todos, los periodistas y los profesionales. Entonces, ir sembrando esta idea, ir sembrando esta sensación de que hay que ser honestos unos y otros, porque la sociedad necesita información veraz. Por desgracia, los médicos en concreto, nosotros somos un colegio que ha peleado mucho por la honestidad de la información, ¿no?, por evitar que se les engañe con informaciones sesgadas, falsas, que conquistan a los pacientes con ilusiones, ¿no? Entonces, pues para nosotros es muy importante, pero insisto, es muy importante que desde los profesionales las informaciones sean estas, pero también es importante que vosotros los periodistas no le deis voz, no le deis eco a informaciones que un periodista, como Dios manda, no tiene más que contrastar en la literatura, vamos a decir, o incluso hoy día en Google. Me ha gustado también al principio esto que has hablado, o sea, periodista hoy le encargas a cualquiera que no es experto en salud y te hace un reportaje, pero entonces, bueno, muchas gracias por todas tus aportaciones. No sé si José Luis, el presidente, quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. José Luis, y cerramos el taller.
Sí, disculpadme que no tenía el micrófono. Y nada, oye, muchas gracias, Vidal. Ha sido muy ilustrativa tu intervención. Y yo te quería hacer una pregunta como herramienta, ¿no? Como herramienta para cuando estamos delante del periodista. El periodista tiene sus objetivos y nosotros también tenemos nuestros objetivos, ¿no? Entonces, muchas veces no coinciden. El periodista pues va buscando pues siempre un titular, una noticia, algo relevante por el cual lo pueda entrecomillar, ¿no? Y nosotros a veces, pues bueno, pues estamos a gusto, ¿no? Pero tenemos algún mensaje que queremos que se incluya, ¿no? Y convertirlo, nosotros lo que queremos a veces es que el entrecomillado sea lo que nosotros queremos y no lo que quiere el periodista, ¿no? ¿Qué consejo nos das para intentar encontrar un entente entre unos intereses que a lo mejor están contrapuestos? Hombre, es complicado, habría que ver el caso concreto, ¿no? Es decir, cuál es el entrecomillado que tú quieres destacar y cuáles son las alternativas. Por definición, yo creo que un buen periodista siempre tiende a buscar su enfoque propio, ¿no? Es decir, a sentir que la noticia es suya, que no se limita a repetir lo que le dicen, ¿no? Es decir, esto es una cuestión que tiene que ver con el componente de creatividad que tiene el trabajo. Si realmente te gusta tu trabajo, intentas hacerlo de una forma creativa y sentir que tú realizas una aportación cualificada, ¿no? Entonces, puede haber varias estrategias, ¿eh? Una de ellas a lo mejor puede ser que hagas aparecer el mensaje que tú quieres transmitir como algo que surge y no como algo que tú le das. No sé si me estoy explicando. Sí, es decir, que parezca que eso que en el fondo es lo que tú quieres transmitir, como que lo hubiera descubierto el periodista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso contribuirá a que él lo perciba como más relevante, que si tú le dices que eso es lo que tú quieres, entonces se siente como una especie de correa de transmisión, ¿no? de tu pensamiento, ¿no? Pero bueno, esto requiere una cierta habilidad hacer esto y estamos en un terreno un poco próximo al engaño, ¿no? Un engaño, digamos, aceptable, pero es un terreno escurridizo, ¿no? Yo no me atrevería tampoco a recomendar esto como estrategia general. Lo que puede ser más eficaz es pedirle al periodista, si se tiene suficiente confianza con él, que la idea que tú quieres que aparezca, que la destaque. No le pidas que vaya en el titular, porque a lo mejor eso es condicionarle en exceso, pero sí pídele que es importante para ti y que la destaque. Y eso probablemente sí se preste, es decir, porque no solo cuenta lo que aparece en el titular, lo que aparece en el subtítulo también es importante, lo que aparece en un entrecomillado también es importante. Puede haber distintos modos como el periodista puede cumplir tu interés en que una determinada idea sea destacada y al mismo tiempo su objetivo de hacer una información personal propia. Ahora bien, la mejor posibilidad es que tú seas capaz de convencerle al periodista de que eso que tú quieres destacar es lo verdaderamente relevante de la información, de todo lo que lleváis hablado. Si tú eres capaz de convencerle de eso, de decir, mira, hemos hablado de muchas cosas, pero esto es lo verdaderamente relevante por este motivo, por este motivo y por este motivo, no solo para mí, sino también para la sociedad. Si logras convencerle de esto, entonces tienes, yo creo, más posibilidades de éxito. Lo que pasa es que esto no siempre se da, lógicamente, porque los intereses tuyos... Claro, yo me refiero a ese mensaje que aparece como titular o como subtitular, que dices, joder, he dado con él. Y otra pregunta, me voy a aprovechar. Sí. Cuando ves que lo que tú has contado lo han interpretado de una forma diferente, es que me ha pasado hace muy poquito tiempo, me ha pasado hace unos días. Te llaman por teléfono a propósito de una noticia, te hacen una pregunta, tú respondes a esa pregunta y sin embargo ves que la interpretación que se hace en la noticia del periodista no es lo que tú querías transmitir. Y se ha hecho una cosa totalmente diferente. ¿Qué aconsejas? Llamar al periodista y decir, oye, que yo no te he dicho eso. Olvidarlo, dejarlo pasar, porque si le das importancia, pues a lo mejor puedes tener un efecto contrario. Pues mira, yo aconsejaría, lo primero, hacer un autoanálisis. Y así conectamos también con lo que acabamos de decir.
Es decir, hacer un autoanálisis de recordar cómo discurrió la conversación y autoanalizar en qué medida a lo mejor tu forma de explicar las cosas pudo inducir el error. Si después de hacer ese autoanálisis honesto, tú llegas a la conclusión de que, hombre, nadie es perfecto, pero tú lo explicaste bastante bien y correctamente, y la versión que sale es que no tiene nada que ver o es sustancialmente distinta, entonces hay que hacer una segunda valoración. Es decir, la segunda valoración sería, ¿qué trascendencia tiene esto? ¿Me perjudica? ¿Perjudica en este caso concreto a la institución a la que represento? ¿Tiene efectos y tiene consecuencias? Si siento que puede causar algún perjuicio, aunque no sea un perjuicio grande, pero siento que la distorsión es lo suficientemente grave como para afectar a mi credibilidad, pues yo creo que con tranquilidad deberías llamar al periodista y decirle, oye, mira, me ha sorprendido ver que aparecían mis declaraciones de este modo y que los contabas, porque francamente yo, el recuerdo que tengo de nuestra conversación es muy distinto y yo lo que quise transmitirte era esto y veo que sale lo contrario y claro, es que me comprometes y comprometes a mi institución al hacerme decir algo que yo no quería decir, que no es lo que yo te he dicho. Este tipo de conversaciones son siempre muy incómodas. Para un periodista son las situaciones más incómodas. Generan un poco de rabieta interior, no te lo voy a negar, cuando te llama alguien para echarte una bronca, ¿no? Pero yo creo que si se sabe hacer con suficiente mano izquierda y afabilidad, sin mal rollo, sin agresividad y con un afán de hacerle comprender al otro, al que está al otro lado, que se ha equivocado y que ha causado un perjuicio, pues si la otra persona no es un malvado profesional, pues yo creo que puedes encontrar una cierta receptividad y como mínimo queda claro que eso estaba mal, porque el problema de no rectificar ciertas cosas es que se consoliden como ciertas, ¿no? Incluso en la convicción de ese periodista, ¿no? Que al final se crea que la verdad es lo que ha publicado y no lo que tú le dijiste, ¿no? Y entonces, claro, esto es una bola que nunca sabes cómo de grande se puede hacer. Pero es muy difícil que el periodista vaya a rectificar a posteriori, por escrito, en el mismo medio, salvo que sea una cosa muy grave y que cause muchos perjuicios no solamente al entrevistado, sino a la institución. Es difícil, no debería serlo. Yo cuando tuve responsabilidad a ese nivel en un periódico, me preocupaba mucho hacer ese tipo de rectificaciones, sobre todo cuando no eran cosas pejiguerías, ¿no? Cuando eran cosas que tenían una cierta relevancia, pero he de reconocer que mis propios compañeros lo llevaban mal, es decir, el periodista lleva muy mal el rectificar, ¿no? Esto es una verdad como un templo. Pero existen algunos cauces por los cuales tú puedes dejar constancia. Uno de ellos, por ejemplo, son las cartas al director. Tú puedes enviar una carta al director explicando de forma escueta el error que se ha producido o la distorsión que se ha producido y dejando claro cuál es la realidad. Y lo normal será que se te publique. Lo normal será que se te publique, sobre todo, si insisto en la idea, si lo haces de forma educada, no agresiva, no sarcástica, no cínica, no poniendo verde al periodista ni al medio, sino simplemente con vocación de aclarar las cosas. Si vas de buen rollo, por decirlo así coloquialmente, pues es raro que el medio de comunicación no te publique una carta. Y por lo menos eso deja una cierta constancia de la verdad de las cosas. Ya sé que no es lo mismo una carta que una información, es evidente que no es lo mismo, pero es un mal menor y por lo menos es algo. Es decir, si alguien te dice, oiga, es que usted dijo, pues decir, no, mire usted, consulte la aclaración que hice 2 días después, que en la que se explica lo que verdaderamente dije, ¿no? Y ahí queda constancia de las cosas, ¿no? Y puedes evitar problemas de futuro. Pero en el fondo de la cuestión, te doy la razón, es muy difícil que los periodistas rectifiquemos. Es uno de los grandes problemas que tenemos como colectivo. Nos cuesta muchísimo y no debería costarnos tanto, porque la pura realidad es que cuando una persona trabaja con tantísimo material informativo, porque al cabo del año un periodista puede escribir 400 noticias tranquilamente, pues hombre, tampoco creo que sea como para rasgarse las vestiduras que te puedas confundir, ¿no? En alguna o en algunas de ellas. O sea, creo que nosotros mismos y la sociedad también podría o debería asumirlo con una cierta naturalidad.
pero no la tenemos esa naturalidad. Tienes razón, que tiene que ver con cómo somos los seres humanos. A todos nos cuesta admitir nuestros errores, ¿no? Y realmente pues, los periodistas sois como nosotros, como el resto del mundo. No, son el cuarto poder. ¿Qué dices, Gloria? Miedo, Más que nosotros. Nosotros solamente nos buscan cuando están malitos. Bueno, en realidad, la verdad que tendríamos debate para seguir. Nos encantaría incluso que pudieran participar los asistentes, pero ya llevamos 15 minutos de retraso y creo que lo suyo es terminar en hora. Y además, así, si dejamos con buen sabor de boca a los asistentes y tenemos otra ocasión para que nos cuentes algunas cosas íntimas de la profesión periodística, que yo creo que nos las has contado con mucha transparencia, has contado cosas de verdad de la profesión que nos pueden ser muy útiles. Muchas gracias, de verdad, gracias de todo corazón. Algún WhatsApp me ha llegado diciendo que te agradezca tu participación. Gracias al colegio por el soporte y por tratar de mantener en un momento de mucha dificultad para realizar formación, pues tratar de mantener la actividad con esta y con muchas otras actividades. Y hasta el siguiente, a todos los asistentes, que muchísimas gracias. Seguimos contando con vosotros para el resto de encuentros que tengamos próximamente. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias al colegio por la invitación. Gracias a ti por disfrutar de tu presencia y de tus conocimientos. Muchas gracias. Espero haber sido útil. Y pido disculpas por los errores y por todas los errores técnicos, por supuesto, y por todas las consecuencias de mi condición de novato en estas lides de impartir seminarios telemáticos, ¿no? Pues te tienes que poner las pilas, Majo. Graba todo por aquí. Nosotros también queremos pedir disculpas a todos los asistentes que hemos tenido problemas con el cajón para poner preguntas y bueno, pues otra vez será. Únicamente quiero aprovechar para insistir en la idea del principio, que no era retórica, precisamente porque este es el primer seminario de este tipo que imparto. Para mí sería muy valioso si alguno de los asistentes quieren transmitirme su opinión o sus comentarios, porque es el único modo de mejorar, que la gente te diga pues, lo que más le ha interesado, lo que menos, lo que cree que sobra o lo que ha estado más interesante. Recordar que mi correo personal es vidal.arranz@telefonica.net. Mira, si quieres que envíen al correo del colegio, pueden mandarlo y nosotros te lo reenviamos. Perfecto, pues también. El correo del colegio es info@medicosva.es. Todos recibimos, ya sabes, al que recibimos la información podéis devolverle. Bueno, de acuerdo. Gracias. Vamos a cerrar porque si no seguimos aquí y ya es hora casi de recogerse, aunque estemos en casa. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós.